Un cordial saludo. En este video exposición, mi compañero Giancarlo Céspedes y yo, Lilian Hidalgo, les estaremos hablando sobre situación enseñanza-aprendizaje. Una situación de enseñanza-aprendizaje es el resultado de la unión del docente con los alumnos y del espacio de interacción donde se desarrollarán las actividades. La situación de enseñanza-aprendizaje requiere propiciar, primero que nada, un buen ambiente que motive a los estudiantes. También se hace necesario considerar los espacios donde se llevará a cabo el aprendizaje. Estos pueden ser físicos como los salones de clase o los espacios virtuales. Ambos deben estimular las actividades de pensamiento de los estudiantes, es decir, exponer al aprendiz ante situaciones que lo lleven a explorar su entorno, a buscar alternativas diversas. Todo ello con el fin de incentivar al estudiante a reflexionar y a su vez a realizar actividades individuales o grupales. La situación de enseñanza-aprendizaje requiere las siguientes características. Primero, privilegiar la construcción social del conocimiento por medio de la interactividad, es decir, relacionando al estudiante con el objeto de estudio, y de la interacción, que viene a ser la relación entre los aprendices con el fin de compartir conocimientos. Segundo, realizar actividades fuera del salón. En este punto, el estudiante puede explorar su entorno, mientras el docente observa el desempeño de los estudiantes y, posterior a ello, evaluarlos en base a ciertos criterios de exigencias previamente ya establecidos. Para lo anterior, es indispensable fijar los objetivos de la situación enseñanza-aprendizaje. Tercero, los productos o trabajos que se elaboren deben ser utilizados para debatir y socializar. Este último nos permite observar el nivel de desempeño de la competencia. Mi compañero Giancarlos y yo preparamos un ejemplo de situación de enseñanza-aprendizaje, el cual reúne las tres características ya mencionadas. A continuación, los dejo con mi compañero Giancarlos. Mi nombre es Giancarlo Céspedes López y yo le hablaré acerca de un ejemplo de situación de enseñanza y aprendizaje. Bueno, aquí podemos visualizar un proceso de enseñanza de aprendizaje a través de un plan de actividades. Bueno, para el docente es importante saber a qué grado va dirigido, a qué materia se va a dirigir este plan de estudio, qué eje temático se va a abordar, qué competencias se desarrollarán en los estudiantes y qué aprendizajes esperados se podrán deducir y desarrollar en el alumno después de realizar esta actividad. Bueno, entonces, como podemos acá ver el ejemplo, dice uso didáctico de tabletas en el aula, plan de actividad en clase del área de geografía, recuperación de basureros clandestinos. Bueno, dirigido al grado quinto de primaria, materia de geografía, eje temático, calidad de vida, ambiente y prevención de desastres. Bloque quinto, retos de los continentes, competencia que se favorece la participación en el espacio donde se vive. Los aprendizajes que esperamos que los estudiantes construyan es: el alumno distingue problemas ambientales en los continentes y las acciones que contribuyen a su mitigación. Bueno, acá en este punto la planeación docente es muy importante. Dice, la planeación del docente, o sea, la introducción al tema mediante preguntas detonadoras y definidas y una definición exacta del problema mediante las 5 preguntas de la investigación geográfica, propuesta de solución aplicando la regla 3 de la ecología, una coevaluación del producto mediante una lista de cotejo. O sea, es muy importante que el docente defina qué actividades y qué conceptos, herramientas y definiciones va a utilizar. Bueno, entonces acá dice 2 secciones de 50 minutos cada una, inicio 20 minutos y desarrollo del tema, 2 secciones de 30 minutos cada una, cierre 20 minutos. Entonces también es importante que el docente planee y estructure el tiempo de la socialización del tema y el desarrollo de actividades y un cierre. Bueno, él también debe seleccionar los recursos interactivos, ya sean revistas indexadas, libros, artículos de internet, entre otros. Bueno, entonces acá podemos ver que se seleccionó una selección de recursos interactivos en la tableta que sucede con los basureros clandestinos. Se da el link de esta página y además un procesador de textos en la tableta Kingsoft.
que son herramientas que se utilizan. Bueno, entonces también hay que definir la actividad, si se va a desarrollar individual o en grupos. Esa actividad dice organización de grupo, individual y en equipos. Bueno, lo que hace el maestro, bueno, sección plenaria. Entonces es para poder formar nuestro plan de clase debemos darle un inicio, que es definir el rol que va a tomar el docente y qué actividad se va a trabajar. Bueno, entonces, como podemos ver ese ejemplo del tema de los basureros clandestinos, entonces lo que hace el maestro, sección plenaria. El maestro distribuye las tabletas entre todos los alumnos. Las tabletas es una herramienta que permite el desarrollo de este tema. Introduce a los alumnos el tema, o sea, da a conocer el tema. Es muy importante dar a conocer el tema definido del que vamos a tratar para una mejor comprensión a partir de las siguientes preguntas. ¿Quién recoge la basura que se genera en su casa? ¿Con qué regularidad pasa el servicio de recolección a buscar la basura? ¿Dónde se deposita posteriormente esa basura? ¿Sabía que existen lugares indefinidos donde se deposita la basura? Bueno, antes de contestar estas preguntas debemos analizarlas y así podemos tener preguntas exactas. Bueno, entonces estas preguntas las podemos anotar en el pizarrón o podemos llevarlas ya escritas para que los alumnos las desarrollen en guías. Bueno, dice, anota en el pizarrón las respuestas clasificadas de los alumnos, por ejemplo, servicio de recolección urbana, basurero municipal, entre otros. O sea, que se debe tomar en cuenta las diferentes respuestas de los alumnos y buscar cuáles son las más coherentes. Bueno, después explicar a los alumnos que van a trabajar sobre un problema ambiental muy importante, los basureros clandestinos, y que para conocer esa problemática tienen que realizar una investigación geográfica que responde a las siguientes preguntas. ¿Qué sucede? ¿Dónde sucede? ¿Hasta dónde ocurre? ¿Cómo es que pasa ese problema? ¿Y con qué otras situaciones se relaciona? O sea, lo que se busca en esas actividades es desarrollar diversos roles y actitudes en los estudiantes, como la observación, la deducción y la respuesta de preguntas concretas y la definición del tema. Bueno, entonces pasamos a esa parte, que es lo que esperamos que el alumno haga o lo que el alumno tiene que hacer en esa actividad. Bueno, lo que hace el alumno. En la tableta responde las preguntas. ¿Quién recoge la basura que se genera en su casa? ¿Con qué regularidad pasa el servicio de recolección a buscar la basura? ¿Dónde se deposita posteriormente esa basura? ¿Sabía que existen lugares indebidos donde se deposita la basura de manera? Entonces, después de que los alumnos hayan conocido el tema, entonces se procede a que contesten esas preguntas. Bueno, entonces, después de esas preguntas ya resueltas, después se socializan las respuestas en la sesión plenaria. O sea, se puede hacer una mesa redonda o un debate donde cada estudiante exponga sus ideas o inquietudes frente a este tema y sus respuestas. Bueno, también se define la estructura de cómo se va a trabajar independientemente sea individual o grupal. Bueno, la organización del grupo en equipos de 5 integrantes. O sea, aquí estamos diciendo que la actividad es en grupo de 5 estudiantes. Bueno, se solicitan los equipos que en su tableta abran el interactivo. ¿Qué sucede con los basureros clandestinos? Y que lo miren con atención. O sea que en esta parte estamos fomentando una técnica de recolección de información muy importante, que es la observación, que se busca que se desarrollen nuestros estudiantes. Bueno, después se solicita a los equipos que en un archivo de procesador de textos de la tableta, ya sea Word, que es el más utilizado, elaboren un texto breve que responda a las siguientes preguntas. Bueno, después de leer la lectura y que ellos conozcan el tema, se procede a que respondan unas preguntas reflejadas en el tema. ¿Qué son los basureros clandestinos? ¿En qué partes de la República Colombiana se ha detectado este problema?
¿Cuáles son las ventajas que ofrecen estos basureros públicos y a quién? ¿Cómo afectan estos basureros clandestinos los suelos y la salud de la población? ¿Qué se busca con esas preguntas? Que los estudiantes analicen y se den cuenta cuál es la problemática y qué se puede hacer para solucionar. Bueno, después se solicita que los alumnos lean sus textos uno por uno para sacar las conclusiones. Bueno, en la sesión plenaria pregunta a los alumnos cómo podría solucionar el problema de los basureros clandestinos y anota las propuestas en el pizarrón. Bueno, entonces esta pregunta se hace y se anotan las diferentes respuestas más coherentes en el tablero. Bueno, después se le explica a los alumnos que organizados en equipos y utilizando el mismo documento que leyeron anteriormente, titulado ¿Qué sucede con los basureros clandestinos? Y en el cual se basaron para responder las preguntas de la investigación geográfica, ellos deberán proponer un proyecto para reducir la generación de basura y ayudar a regenerar el suelo sembrando pasto, plantas y árboles. O sea, es muy importante que al hacer el plan de clases o el plan de estudio se debe definir que el alumno cree y construya por sí mismo actitudes que le sirvan para su futuro. Bueno, entonces, acá podemos ver que se están desarrollando actividades como la observación. Se puede ver que también se puede analizar y construir conceptos, definir conceptos y sobre todo proponer soluciones para esa problemática a través de proyectos ecológicos para ayudar a mitigar este impacto. Entonces eso es lo que de lo que se debe basar un plan de clase. Bueno, después de esto se integra el equipo que le asigna el maestro. Bueno, entonces en los recursos que son la tableta se busca el interactivo que sucede con los basureros clandestinos. Bueno, en este ahí está. Entonces los recursos pueden ser tablets, libros, como ya decía, páginas de internet, revistas indexadas, artículos importantes o definiciones. Bueno, se utiliza el procesador de texto de la tableta, en este caso Word, y se redacta junto a los compañeros del equipo las respuestas a las preguntas. ¿Qué son los basureros clandestinos? ¿En qué parte de la República Colombiana se ha detectado este problema? O sea, las preguntas anteriormente mencionadas se responden en grupo. Bueno, después de que todo el grupo haya analizado y respondido esas preguntas, entonces se le pide a un compañero que lea el texto con las respuestas preguntadas. Bueno, y después se reflexiona. Bueno, y después de que se reflexiona, en un proceso de lluvia de ideas, el equipo guiado por su docente identifica los elementos principales de un proyecto para reducir la generación de basura mediante la regla 3R de la ecología: reducir, reutilizar y reciclar, evitando además que ésta sea depositada en lugares indebidos. Asimismo, investiga junto con los integrantes de su equipo cómo se puede ayudar a regenerar el suelo ocupado previamente por un basurero clandestino y sembrar en el pasto plantas y árboles. O sea que acá, después de analizar, observar y construir su propio concepto, leer, entonces se busca proponer que el estudiante proponga un proyecto para la solución de este conflicto o de esta situación. Bueno, entonces el cierre de la sección plenaria. Entonces se solicita a los equipos que presenten los resultados de su investigación geográfica y su proyecto para reducir la generación de basura y evitar que ésta sea depositada en lugares indebidos, y además emprender una campaña para regenerar el suelo ocupado por un basurero clandestino. Bueno, en esta parte se busca que no solo se aprendan conceptos, sino que vaya más allá de la práctica y se pueden formar proyectos y emprender campañas para mitigar ciertos efectos. Bueno, después se presenta junto con los integrantes del equipo la investigación
geográfica, como se ha dicho anteriormente, y el proyecto para reducir la basura, así como la campaña para regenerar el suelo ocupado por un basurero clandestino por grupos. Bueno, la evaluación, muy importante. Entonces, se proporciona a todos los alumnos una lista de cotejo o de información con rúbricas para evaluar la pertinencia de las respuestas a la investigación geográfica y a la habilidad de los proyectos y campañas que ellos realizaron. Entonces, se evalúa durante la sección plenaria, o sea, se evalúa durante el debate y la confrontación de ideas y la expresión de ideas, y a partir de la lista de cotejo de información proporcionada por el docente. Las investigaciones geográficas, los proyectos de los otros equipos para reducir la generación de la basura mediante la aplicación de la regla 3 de la ecología, reducir, reutilizar y reciclar, y de la forma de generar el suelo. Bueno, entonces, todo esto se hace con un fin de que los alumnos desarrollen competencias y hagan un producto definido, como es la investigación geográfica, proyecto para reducir la generación de basura y evitar que ésta sea depositada en lugares indebidos, y además llevar a cabo la campaña para regenerar el suelo ocupado por un basurero. Entonces, como decía, es correcto afirmar que el éxito del plan de clase va definido por el docente, el cual debe estructurar a qué grado va dirigido, a qué materia y qué eje temático van a abordar, y qué competencias va a favorecer el aprendizaje de los estudiantes y qué aprendizaje se espera que los estudiantes desarrollen. Para eso se debe planear el tema, definir el tiempo y también seleccionar los recursos, como ya había mencionado anteriormente, los recursos bibliográficos, ya sea de libros, revistas, artículos o definiciones de internet, o también a través de experimentos o prácticas. También como el computador, la tablet o otras herramientas tecnológicas. Bueno, entonces se debe definir cómo se va a trabajar en grupo o individual. Bueno, entonces el docente debe de dar a conocer la información del tema del que se está hablando, y también utilizar estrategias como la lectura, actividades y otros métodos. Bueno, y después de que se haya comprendido el tema, se hayan desarrollado las actividades, se procede a hacer una evaluación o un quiz o repaso de actividades de lo aprendido por el estudiante a través de ese tema. Bueno, entonces eso se hace con un fin de explorar productos que el estudiante haya desarrollado en estas actividades, como habilidades y también actitudes que le permitan desarrollar y solucionar problemáticas de la vida cotidiana. Entonces se debe buscar que el estudiante pueda analizar, observar, construir y desarrollar proyectos que le permitan solucionar diferentes problemáticas que se ven en los diferentes temas de la etapa escolar, básica, primaria y bachillerato, y también de su vida universitaria y de su vida cotidiana. Entonces, para el docente es una labor muy importante desarrollar un buen plan de clase que sea interactivo, en el cual se pueda expresar ideas y además desarrollar conceptos y esperar productos realizados en los estudiantes. Muchas gracias por su atención prestada. Adiós. Estaba grabando, estaba leyendo.